Noticia del día aquí en nuestro país. Primera dimisión en la Junta de Andalucía por los errores en el cribado en el cáncer de mama. Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Una dimisión que se produjo ayer, precisamente en el día en el que durante la sesión de control al Gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, todos los grupos de la oposición solicitaron al presidente de la Cámara del día precisamente para tratar ese asunto aquí en la Cámara Autonómica, los fallos, posibles fallos durante el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Y precisamente en ese contexto se produjo la dimisión de la hasta ahora consejera de Salud, Rocío Hernández, que fue afectado por Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. Estamos muy pendientes de lo que ocurre hoy en la Cámara Autonómica, donde se va a debatir entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y los grupos de la oposición qué ha ocurrido, qué está ocurriendo con el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Lo pedían en las manifestaciones. ¡Consejera, dimisión! Y poco después de que acabaran, Juanma Moreno lo ha anunciado. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Ha pedido perdón a las mujeres afectadas y ha defendido el plan de choque de su gobierno. Una inversión de 12 millones de euros, 119 nuevos profesionales en el servicio de salud andaluz para repetir las mamografías no concluyentes. Se pone en un plazo de aquí al 30 de noviembre. Con el que la asociación Amama no está conforme. No puede esperar 2 meses, pero si ya llevamos esperando un montón. Porque ese era el lema de las concentraciones. Que han estado cargadas de emoción, lágrimas y abrazos. Algunas no estaremos, que nosotras lo sabemos. Pero mira todo lo que hay detrás. La ministra de Sanidad cree que estos fallos son solo la punta del iceberg de un sistema con problemas estructurales. Un modelo sanitario que defiende el Partido Popular, que debajo de ese iceberg está la indolencia, el deterioro del sistema progresivo y sistemático de nuestra sanidad pública. Y ha pedido información de todos los cribados al resto de comunidades para rastrear posibles anomalías. Dani, la polémica por el cribado en las pruebas de cáncer de mama también ha llegado a la sesión de control del Gobierno, donde el Partido Popular ha seguido la estrategia de intentar culpabilizar de estos retrasos a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, y que en su día, como sabéis, fue consejera de Sanidad en Andalucía. Atentos. Señora Montero, ¿qué es protocolo Montero? Que fue usted la que eliminó la obligación de informar a los pacientes. Por favor. 13 años, señor Bravo, que no soy consejera de Sanidad. Y pretenden achacarle al Gobierno y también a mí como consejera anterior lo que está ocurriendo, que es impresentable con el cáncer de mama. Ustedes están cargando el sistema sanitario. La verdad es que remontarse hasta 2012 es un poco arriesgado. Era otro tiempo. Mariano Rajoy era presidente. Los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo. Y el Ice Bucket Challenge estaba de moda. Aunque es verdad que en el Partido Popular siguen haciendo ese reto viral. El estado de la sanidad andaluza nos está dejando helados. Bien, vamos a ello. El argumento que hoy han usado los populares fue previamente publicado por algunos medios de comunicación. Así titulaba, por ejemplo, el ABC. María Jesús Montero eliminó la obligación de informar a las pacientes dudosas de cáncer de mama cuando era consejera de Salud. Un argumento que los populares han dado por bueno y, sin embargo, no es cierto. Efectivamente, María Jesús Montero era consejera de Sanidad de Andalucía en 2011, cuando se aprobó ese protocolo de detección precoz del cáncer de mama. Protocolo en el que se basa el actual programa aprobado en el año 2021. Sin embargo, este protocolo de 2011 no establece que no se informe a las pacientes con diagnóstico dudoso. De hecho, indica que este tipo de valoraciones deben ser informadas en un periodo de 30 días desde la sospecha diagnóstica. Incluso en el anexo 1 del protocolo, hecho durante la gestión de María Jesús Montero, se establece que la hoja de ruta del paciente se le entregará al paciente y o su familia, explicándole el objeto de la misma o indicando así el proceso de información continua. Así que sí, el protocolo actual de 2021 se basa en el de 2011, cuando María Jesús Montero era consejera de Sanidad de Andalucía, pero la decisión de no informar a las pacientes no aparece por ninguna parte, ni en ese documento, ni en el protocolo actual. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! El Partido Popular haciendo suyo un argumento poco contrastado que previamente había publicado un medio de ultracentro. En fin, menos mal que la nariz no crece cuando mientes, porque lo que faltaba a las listas de espera son 137 diputados queriendo hacerse una rinoplastia.
Plastia. Del cáncer de mama allí en Andalucía. Rocío Hernández dimite o la dimiten para intentar encapsular la crisis en ella, pero el problema no se acaba ni mucho menos en ella. De hecho es que la Junta, a día de hoy, después de la comparecencia de Moreno esta noche, sigue sin poder explicar qué ha pasado. ¿Dónde está el error para que 2.000 mujeres, que sepamos, sufrieran estos retrasos a la hora de hacerles pruebas complementarias para saber si tenían cáncer de mama o no tenían? El presidente andaluz ha dicho esta noche que se enteraron la semana pasada de que esto estaba pasando. La primera decisión que ha adoptado mi gobierno en cuanto hemos sido conscientes de esta situación, que fue la semana pasada, fue la de cambiar ese protocolo de manera inmediata. Hombre, esto de la semana pasada, ¿se enteraron la semana pasada? Nosotros la semana pasada hablamos aquí en Hora 25 con Ángela Claverol, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, y nos dijo que llevaban 3 años denunciando esto ante la Junta de Andalucía, ante el gobierno de Juanma Moreno, ante todos los consejeros de Sanidad que ha tenido Juanma Moreno. Esto se lo dijo la propia Claverol a la entonces consejera, esta noche ya dimitida, Rocío Hernández, cuando se reunió con ella. Primero nos ha dicho que le ha dolido mucho que accediéramos a otro partido político antes que a ellos. Digo, pero si llevamos 3 años denunciando esto, si yo he conocido a Catalina, a Jesús Aguirre y ahora usted. Que son los anteriores consejeros de Salud. Claro, digo, yo no vengo aquí a hacer política. Yo vengo a que me dé usted una respuesta. O sea, que llevaban digo, y además yo quedo esto con quien yo quiero. 3 años con los distintos consejeros de Andalucía, y dice Juanma Moreno que se enteraron de los retrasos en los cribados del cáncer de mama la semana pasada. Y luego está el tema de los protocolos. En el protocolo vigente, que fue aprobado en el año 2011, se eliminó la obligación de informar a las mujeres que no tenían un diagnóstico claro. Claro. Achacar los retrasos en la información, los retrasos a la hora de convocar a las mujeres con resultados sospechosos a segunda prueba al protocolo, achacarlo al protocolo, tendría sentido si el fallo se hubiese producido en toda Andalucía. Porque todos los hospitales estuvieran aplicando al dedillo ese protocolo y ninguno hubiese avisado a ninguna mujer. Pero es que esto no es así. Es cierto que están estudiándose más casos por Andalucía, pero de momento, según ha reconocido el propio Juanma Moreno, el grueso se concentra en un hospital, el Virgen de Rocío de Sevilla, el Virgen del Rocío. Moreno lo ha acotado ahí esta noche. El análisis de la situación ha permitido detectar que casi el 90% de estas incidencias se concentra en un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por tanto, no estamos hablando de un problema de toda Andalucía. Claro, entonces es que una cosa o la otra, porque las dos son incompatibles. ¿Qué pasa? ¿Que solo este hospital aplicaba los protocolos a los que achaca Moreno el fallo? ¿El resto de hospitales estaba saltando ese protocolo al que Moreno achaca el fallo? ¿O es que la cosa no era el protocolo? Una cosa o la otra, porque las dos son incompatibles. Y la tercera pata de la comparecencia de Juanma Moreno ha sido la promesa, ahora sí, de más inversión, para tener el problema solucionado en 2 meses. Nuestro objetivo es que el 30 de noviembre todas las incidencias queden resueltas. Y para ello se va a ofrecer a los profesionales sanitarios la posibilidad de ampliar su jornada, o bien por las tardes o los fines de semana también. Y vamos a contratar 119 profesionales sanitarios de refuerzo, la mayoría de ellos médicos especialistas en radiología. Todo ello con una inversión inicial de 12 millones de euros, que si se estima que hay que ampliarla, se ampliará. Ahora sí, ahora lluvia de millones, ahora más contrataciones, ahora hay radiólogos para contratar y los van a contratar todos, ahora. ¿Y hasta ahora qué? Este es uno de los cánticos que se han escuchado esta tarde-noche en las protestas multitudinarias en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía. Miles de personas en la calle en toda Andalucía. El lema de la protesta era: nuestras vidas no pueden esperar. Nuestras vidas no pueden esperar, y gritos en defensa de la sanidad pública. La protesta ha sido a las puertas del Servicio Andaluz de Salud. En Sevilla ha sido la más multitudinaria. Nos decía ahora Víctor Vázquez que era muy transversal en cuanto al perfil. También ha habido protestas en Córdoba, en Almería. Esto ha sido lo peor que estoy viviendo en mi vida. Que esté pasando esto con las mujeres de cáncer ha sido un desastre.
que no vuelva a pasar esto nunca más. Esto es lo peor que le puede pasar a la sanidad. Y de aquí vamos a caer muchas. Ella es la presidenta de AMAMA allí en Almería y otra mujer hablaba así en Barbate. Soy una paciente más de las que no fueron atendidas ni diagnosticadas a tiempo. Además, otros pacientes de nuestra asociación han sufrido errores graves en su diagnóstico, habiéndoles comunicado un resultado positivo en una mamografía para después recibir un negativo, generando angustia, confusión, desconfianza total en el sistema sanitario. Por lo tanto, Juanma Moreno deja caer a su consejera de Salud, intentando circunscribir el problemón de la sanidad pública andaluza a los 16 meses que lleva esta señora en el cargo. Claro, circunscribirla, si esto fuera un problema de los últimos 16 meses, esto es ficción. Los retrasos, la descoordinación en determinados ámbitos del Servicio Andaluz de Salud, en campos como la oncología, como estamos viendo, esto viene de bastante antes de que esta señora llegara a la consejería. La tercera, por cierto, la tercera consejera de Salud de Juanma Moreno. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Emma. Pilar, a usted le detectaron un cáncer de mama hace 4 años. Sí, exactamente. Yo me lo detecté porque me toqué un bulto en febrero del 2021. ¿Qué le dijeron los médicos? Pues mi médico de cabecera se puso en marcha rápidamente, me pidió una cita con patología de mama que llegó para el 4 de mayo y una mamografía que no llegó a venir, porque yo estaba en marzo, sí. Tenía la cita, se supone, del cribado de cáncer de mama. La cita de la mamografía me tenían que llamar en marzo. Sí. Del cribado no me llamaron y esa mamografía que pidió mi médico de cabecera tampoco llegó. Entonces yo lo que hice fue, en ese lapsus, hasta que llegara la cita de mayo, hacerme todo por un seguro privado. Todas las pruebas. Todas las pruebas. Yeah. ¿Y en las pruebas qué detectaron? Las pruebas detectaron exactamente un cáncer de mama con 2 tumores en la mama izquierda y uno en la derecha. Entonces, ya cuando yo fui a la cita en mayo de patología, en la consulta de patología de mama, yo ya iba con todas las pruebas hechas. A esa primera consulta específica en la pública, usted llegó ya con todas las pruebas que se había hecho en el privado para no esperar. Sí. ¿Y ahí claro. ¿Qué pasó? Pues ya ahí entré en el sistema de la Seguridad Social, que era lo que yo pretendía, porque yo, sinceramente, confío mucho en la Seguridad Social. Y bueno, a ver, vaya por delante mi agradecimiento absoluto a todos los profesionales que me han tratado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el sistema. Y ya en esa primera consulta pasé al sistema y me operaron en julio, a primeros de julio del 21. O sea que había pasado medio año, desde la primera consulta, medio año hasta que le operan ya con 3 tumores. Bueno, desde que yo me detecté el bulto en febrero hasta la operación, que fue en julio. Y ya luego, después de la operación, al año siguiente, en agosto, me llegó la carta para hacerme la mamografía del cribado del cáncer de mama. O sea, en agosto del 22, después de un año ya operada, me llega la carta para hacerme la mamografía del cribado del cáncer de mama. Pero usted en esa, por supuesto, usted por en teléfono, esa, cuando yo. Pilar, a usted en esa operación ya le habían quitado las mamas. Sí, las dos, claro. Y la propia Seguridad Social andaluza, que le había quitado los pechos, un año después le convoca para hacerse el cribado en los pechos para ver si tiene cáncer de mama. Sí, señor. Sí, señor. En agosto del año siguiente, después de operarme, me operé en julio del 21 y en agosto del 22 me llegó la carta del cribado del cáncer de mama para hacerme la mamografía. Y yo, pues claro, con el humor que me caracteriza, llamé, en cuanto recibí la carta, al teléfono que te pone de si usted no puede asistir y tal. Llamé y le dije a la chica, mira, corazón, llama a la siguiente, que yo ya no sé de dónde vais a sacar nada. ¿Cómo está usted, Pilar? Bueno, pues ahora estoy bien. He tenido una metástasis, tengo una metástasis en el hígado
he recaído otra vez y estoy otra vez en tratamiento y demás, pero bueno, me encuentro bien, gracias a Dios. Considero que soy muy, muy, muy afortunada y me dedico a vivir y a disfrutar todo lo que puedo. ¿Cuántos años tiene Pilar? Tengo 63. ¿Y familia? Sí, claro, tengo mi marido que está a mi lado constantemente porque ya está jubilado y mira, las cosas vienen cuando vienen. Que a lo mejor, pues mira, bienvenido que haya venido ahora porque él puede estar conmigo. Y tengo una hija también de 29 años que no vive aquí, vive en Madrid. Pero bueno, soy muy afortunada porque tengo muchísima gente, muchos brazos que me recogen y tengo tanto que agradecerle a la vida que yo me siento muy bien. Lo que pasa que sí que evidentemente reconozco que esto hace aguas. No sé por dónde, ni sé de quién es responsabilidad, pero que esto hace aguas. ¿Cómo está viviendo las explicaciones de la Junta de Andalucía sobre los retrasos? ¿Sobre por qué no se avisó a las mujeres para hacerse las pruebas que confirmaran o no? Muy mal, lo estoy viviendo muy mal, sobre todo porque pienso ya no en estas personas que pueden hablar, sino en las que, por desgracia, no pueden hablar ya, porque ya hayan fallecido, que las hay, que las hay. Porque esto, ya te digo, cada cáncer tiene un apellido. Y cada apellido del cáncer, aunque sea el mismo, tiene una virulencia distinta. Y a lo mejor, si es una virulencia poco efectiva, pero si es una virulencia mayor, hay gente que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de luchar. Y eso es lo que a mí me está jorobando. Porque sí, ahora vale, se van a poner medidas, todo lo que ellos digan, muy bien. Pero es que hay gente que se ha quedado en el camino y a lo mejor es que ni lo ha sabido y no ha tenido esa oportunidad. Pilar, un abrazo enorme. Igualmente, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Pelos de punta, Ejerique. Bueno, es que a veces uno es más que 2000, ¿no? Este testimonio, que es un testimonio, creo que refleja perfectamente esos datos macro que hemos conocido de las 2000 personas esperando. Y bueno, y luego también la entereza, ¿no? Qué falta de... O sea, cuánta entereza. Y yo no sé si estaría en esa situación o estaría más rabiosa, ¿no? Porque al final ese tipo de fallos tienen un impacto en tu vida brutales, desde la muerte, por supuesto, hasta que tu vida sea mucho más complicada que si te hubieran atendido cuando te tocaba atenderte. Y cuando además a esto le sumas las mentiras, la huida hacia adelante, yo creo que eso ya, y lo hemos visto en muchas crisis, la hemos visto en las residencias de Madrid, lo vimos en el avión de Spanair, lo hemos visto por supuesto en la Dana, y cuando encima de dejar víctimas una mala gestión, los causantes o los que no la atajaron, encima salen con excusas de lo supe la semana pasada o de son 3 casos aislados, pues la verdad que resulta bastante indignante. O sea, que mi enhorabuena a esta señora, porque qué entereza, qué humildad, y la que faltó, por cierto, a los gobernantes. Porque además esta señora lo quería contar para dejar claro que esto de los retrasos no es una cosa de ayer y de antes de ayer. Esto de los retrasos en determinados sectores de la sanidad pública andaluza viene de años atrás. Víctor. Sí, yo creo que lo que ha dicho Raquel es fundamental. Los testimonios son clave, porque la manera en la que la opinión pública pone de verdad la dureza en su cabeza de las circunstancias por las que atraviesa la gente que ha padecido un error en este sentido, ¿no? Pero además hay algo que ha dicho ella que creo que no podemos dejar de analizar, ¿no? Aquí, cuando se ha hablado de que el problema es un protocolo del año 2011, a ver, estamos ante un gobierno que gobierna desde hace 7 años. 2011 está muy lejos ya. Y gobierna los últimos 3 años con una mayoría absoluta muy holgada. Y que encima ha tenido oportunidad de incrementar un presupuesto en sanidad. Cuando a una mujer que le han quitado los 2 pechos se le llama para avisarle de que tiene un cáncer de mama, eso no es una cuestión de un protocolo de 2011. Eso es una cuestión de una muy mala administración. Y yo creo que uno de los grandes errores en la gestión de esta crisis ha sido señalar la fecha del 2011.
pero además que esto es algo muy común, desafortunadamente, en la política española, que es la evasión de responsabilidades políticas, incluso cuando uno ocupa una administración 2 legislaturas consecutivas. Con lo cual yo creo, y también lo que decíamos antes, Aimar, la incertidumbre, la emergencia de estos testimonios y de las cifras a partir de ahora, y sobre todo también algo que creo que va a ser muy importante, es ver realmente, tú has dicho antes, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Cómo funcionaba ese protocolo? ¿Cómo se ejecutaba? ¿Y en qué medida es achacable a un mal protocolo o es achacable a una disfuncionalidad de la administración sanitaria que haya llegado hasta tal punto de negligencia?